Bien, como les decía recién, una vez que identificamos los peligros y valoramos el riesgo según el modelo de evaluación que nos propone la norma, con esta sencilla pero completa al menos matriz de riesgos, le establecemos el plan de acción. Vamos a empezar, obviamente, por los riesgos que sean intolerables. No vamos a gastar esfuerzos físicos, recursos económicos, recursos humanos en tratar de mitigar riesgos moderados cuando tengo varios intolerables o significativos por delante. Esto también, hacer una buena evaluación de riesgos, entre otras cosas, también lo que nos permite es saber a dónde apuntar los cañones. Decir, bueno, a ver, dentro del universo de riesgos que evaluamos en la empresa, ¿cuáles son los prioritarios? ¿Sí? ¿A dónde tengo que poner mis recursos primero? ¿Sí? Así que bueno, un poco también ese es el fundamento. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, les cuento la historia de esta máquina. Esta máquina es de una bobinadora de bandas o folios que llegó a la empresa, a una de las empresas con las que trabajamos, producto de la necesidad de automatizar un proceso. Tuvimos una reunión, ahí empezó bien, ¿sí? Porque empezó con un proceso de gestión de cambios. Che, necesitamos cambiar tal proceso y automatizarlo. Reunión de producción y, rarísimo, lo que nunca, reunión con seguridad e higiene. Che, necesitamos esto, che, qué bien, como festejo, como celebro el hecho de que seguridad e higiene esté sentado en una mesa de decisiones. Bien, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Bien, la máquina va a generar soldadura, la máquina tiene zonas de corte, tiene ejes rotativos que van a generar riesgo de atrapamiento. Fuimos evaluando todo lo que tenía que contener la máquina. Se hizo una evaluación de proveedores a nivel internacional y se llegó una máquina maravillosa alemana, que nada, te ofrecía absolutamente todo. Nos volvimos a reunir, sí, es esta la máquina, qué sé yo, qué sé cuánto. El énfasis duró hasta que llegó el presupuesto de la máquina y no había forma alguna de pagarlo, ¿sí? Entonces el dueño dice, bueno, miren, no vamos a poder comprar esta máquina, pero buscaremos una alternativa por ahí de una menor calidad que la que evidentemente tenía la máquina alemana, pero que nos permita tener las mismas funcionalidades. Semana va, semana viene, se logra llegar con un proveedor que traía una máquina china, ¿sí? Que ofrecía lo mismo, pero valía menos de la mitad. Bueno, perfecto, se compró la máquina, la traen, ¿no? Obviamente sin ya consulta previa, era esa la que querían por el precio. Bueno, la máquina venía en camino, qué sé yo, iban a venir 2 personas de China a instalarla. Ese era el convenio, ¿no? Bueno, llegó la máquina estuvo guardada durante 2 semanas, caja con todo en chino, no entendíamos absolutamente nada, ni la quisimos tocar a la caja. Llegan los dos técnicos chinos, ¿no? Entonces, ahí ya empezó el primer problema, porque habíamos contratado un traductor chino para que pueda estar esos 2 días que iban a estar los trabajadores haciendo el montaje. Queríamos tener un traductor, buscamos un traductor de chino. Cuando los recibe en la puerta, eh, se da vuelta y el traductor me mira con una cara de susto, pálido, transpiraba sudoroso y frío estaba. Yo dije, acá este tipo va a entrar en un shock, ¿qué le pasó? No, era que no entendía el chino. Le digo, pero ¿cómo no vas a entender el chino si sos traductor de chino? Me dice, sí, pero no de esta región de China. Ahí me enteré que hay muchos chinos, muchas acepciones del idioma chino. Bueno, no nos servía ese chino. Tampoco conseguimos uno a mano de que nos pudiese hacer la traducción, así que fue a señas. Ya imagínense lo que fue hacer un montaje de una máquina medio a ciegas. Eso que grita ahí atrás es mi hija, les pido mil disculpas, pero esto de dar clases desde casa tiene sus particularidades. Y está cantando Libre Soy de Frozen. Bueno, entran los chinos a trabajar. Segundo problema, ¿cómo le hacíamos poner zapatos de seguridad? Calzado de seguridad. Venían en alpargatas. No había caso que quieran usar los calzados de seguridad. Tuvimos que luchar durante horas para que acepten usar los zapatos de seguridad hasta que aceptaron. Bien, se empezó a montar la máquina, qué sé yo, bueno, muchas gracias, chau, chau, con la mano, porque no entendíamos demasiado. Tampoco nos iban a poder capacitar demasiado porque no hablaban
ninguno en español, se fueron. Y la tercera cosa fue, ¿y esto cómo se prende? Porque nadie nos había explicado nada. Obviamente, a diferencia de la máquina que venía de Alemania, que traía, o sea, instructores del país que vos quieras, más o menos, y con toda la señalización y los manuales en el idioma que vos necesites. Acá había salido menos de la mitad, así que bueno, nada, se iba a hacer lo que se iba a poder. Como a ciencia cierta nadie sabía ni cómo aprender la máquina, tuvo que estar un par de días la máquina parada hasta tanto se hiciese la traducción de los manuales y de los carteles. Bueno, se fueron, empezamos a trabajar, le digo, voy a hacer la evaluación de riesgo de la máquina. Y me dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo utilizarla. Mientras tanto, yo empecé a hacer la evaluación de riesgos. Perdón, un segundito. Perdón, pero le tuve que ir a pedir a mi hija que baje la voz porque ya no podía ni hablar. Bien, empezamos a hacer la evaluación de riesgo y lo primero que hicimos fue evaluar cuáles eran esos riesgos potenciales. Entre otras cosas, fue surgiendo el riesgo de un contacto eléctrico directo, el atrapamiento en partes móviles, porque estaban los rollos de las bobinas o de los folios que iban dando vuelta y que no tenían ningún tipo de protección. O sea, yo metía la mano, iba a seguir y me iba a llevar la mano. Aplastamiento de extremidades, porque tenían una prensa que inclusive yo tenía que tener los dedos al lado de la prensa para fijar la banda. Había radiaciones no ionizantes, había quemaduras térmicas por las partes calientes, se generaba soldadura, había riesgos de heridas cortopunzantes en las manos, lesiones ergonómicas porque no tenía ningún brazo hidráulico o neumático para el posicionamiento de las bandas o folios, o sea, había que levantarlo con un fierro, que creo que está por ahí en la foto, entre dos trabajadores y eran pesadísimas, lesiones oculares, estallido de recipientes bajo presión, porque usaba gases, y fíjense que venía la manguera, pero no tenía nada que sujetase los tubos, entonces había que sujetar los tubos por cuenta propia. Exposición a agentes sensibilizantes del pulmón y de las vías respiratorias por los humos de soldadura, en fin. Evaluamos todos los peligros que había y después lo que hicimos fue valorar el riesgo. ¿Qué es lo que hicimos? Cada uno de estos, ven que dice 01, 02, 03, 04, 05, bueno, cada uno de esos peligros potenciales, los riesgos potenciales que habíamos evaluado, le establecimos cuál era la causa. Por ejemplo, en lo que era exposición a agentes sensibilizantes de las vías respiratorias y del pulmón, ahí estaba la exposición a humos de soldadura. En lo que era riesgo de, en el 2, atrapamiento de extremidades en partes móviles, teníamos el atrapamiento de ropas o extremidades con los rodillos, ¿no? A cada una de estos peligros lo que se le dio es una probabilidad, muy poco probable o probable, como nos establecía la norma. Esto es muy subjetivo porque tiene que ver con la valoración del profesional, y una gravedad, ligeramente dañino o extremadamente dañino. ¿Sí? Entonces yo voy marcando y voy identificando en la columna cuál es la evaluación que yo le doy. ¿Sí? Y después me vuelvo a la matriz. Algo que yo, por ejemplo, le di poco probable y dañino, si yo me vuelvo hacia la matriz con la que estábamos trabajando, poco probable y dañino es un riesgo moderado. Entonces, ¿qué hago? Completo en riesgo moderado. Lo mismo voy a hacer acá. Un atrapamiento de la persona en las partes móviles es probable porque tenían que trabajar al lado de la zona del movimiento, y en caso de que sucediese era extremadamente dañino porque no tenía ningún sensor, o sea, donde yo me agarraba el brazo me lo iba a llevar hasta que la máquina pare o alguien pulse el botón de pare de emergencia que encima estaba del otro lado. Con lo cual el riesgo para mí era intolerable, eso no se podía suceder. Lo mismo con que el riesgo de aplastamiento, porque había que tener las manos y los dedos cerca del cabezal de soldadura para sostener con la mano la pieza. No había un dispositivo que lo agarre por donde estaba la persona. Era probable el accidente, era dañino el accidente, porque le iba a destruir la mano, entonces para mí era un riesgo significativo.
¿sí? Y lo marcaba. Bueno, eso hicimos con todos los riesgos que fuimos identificando, se los valoró, y me permitió establecer de que lo primero por lo que teníamos que trabajar era con estos rodillos, ¿sí? En definitiva, ¿qué fue lo que hicimos para solucionar el riesgo número 2? Le armamos nosotros a los costados de la máquina con acrílico transparente unas pantallas que aislaban a la persona de la zona de movimiento. Pero como existía la posibilidad de que la persona los saque para hacer un mantenimiento, para ponerlos, o porque le molestaba, porque cada vez que tenía que cambiar los rollos, tenía que sacar la pantalla transparente, volver a ponerla, lo que hicimos, le pusimos un switch que cerraba el circuito, de forma tal que si no estaba la pantalla esa transparente, que yo podía ver hacia adentro de igual forma de la máquina, si no estaba la pantalla transparente, la máquina se apagaba o no arrancaba, ¿sí? Bueno, eso fuimos haciendo con cada uno de los riesgos hasta tratar de que al menos todos en una primera instancia nos quedasen como en amarillo, como un riesgo moderado, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar en base a esas dos principales observaciones. ¿Qué es lo que hacíamos después? Bueno, cada uno de los riesgos que habíamos identificado íbamos a poner cuáles eran las medidas de control. En los casos que correspondía a equipos de protección íbamos a identificar cuál iba a ser la especificación técnica, la imagen de referencia y la cartelería que tenía que ver en el área de trabajo, ¿sí? Lo que buscamos era en cada uno de esos riesgos identificados establecer cuáles eran las medidas de control del riesgo y los equipos de protección y señalización que correspondía en el área, ¿sí? Esto es una matriz de riesgos súper básica que nos permite al menos generar una evaluación de riesgos para tener un panorama, un esquema de trabajo para poder empezar nuestra gestión. Esta ya es una matriz de riesgos, una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, lo que se llama IPBR, ¿sí? Son las matrices IPBR, que ya acá tenemos algo mucho más completo, mucho más complejo, que inclusive no deja tan al azar la evaluación como la norma IRAM que usábamos referencia. Fíjense que lo que es probabilidad, ya no me dice usted identifique cuál es la probabilidad que estima. Dice que va a establecer un índice de probabilidad que va a estar dado por cuando hay personas expuestas de 1 a 3. Si hay procedimientos existentes o no. Si se fue capacitado el personal o no. Si la exposición es al menos una vez al año o si es menor, es baja. Entonces, yo a cada uno de estos le voy a ir dando valor 1 en caso de que suceda, ¿sí? Cuando hay más personas expuestas o hay malos procedimientos o que se entienden poco, o el personal conoce pero no toma acciones, bueno, ahí ya le voy a dar valor 2 a la probabilidad. Valor 3 le voy a dar cuando hay más de 12 personas, porque si aumento la cantidad de personas expuestas, obviamente que el riesgo aumenta, lo que veíamos de probabilidad. Si no hay procedimientos de trabajo, si el personal nunca fue entrenado, si el riesgo es, la exposición al riesgo es al menos una vez al día, ya la probabilidad aumenta, es de 3, porque obviamente hay más probabilidad de ocurrencia. Y la severidad va a estar dada por si son lesiones sin incapacidad o un disconfort solamente, va a ser índice 1. Si tiene un daño para la salud que es relevante o una lesión con incapacidad permanente, no, si es acá. Lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible va a ser 2, y si es lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible, como podría ser la muerte, es 3. Entonces ya acá no deja tan librado a la evaluación del profesional, acá me establece parámetros, ¿sí? Y nos dice que cuando la multiplicación entre la probabilidad y la gravedad o severidad sea de 4 a 18, el riesgo va a ser aceptable. Cuando sea de 19 a 36, el riesgo no va a ser aceptable, ¿sí? O sea, me establece una evaluación, un plan de acción más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo de los que tengamos acá, ¿sí? Acá. Número de etapa de obra, 5. Etapa de obra, traslado de equipos y personas. Esto está aplicado a una obra en construcción.
¿Cuál es la actividad? Descarga de materiales y equipos. ¿Cuál es el puesto de trabajo? Operador de maquinaria. Es un tipo de actividad y me dice si es no rutinaria o rutinaria, ¿sí? En este caso es una actividad que ocurre, se lleva adelante rutinariamente. ¿Cuál es el peligro? El no uso del cinturón de seguridad. ¿Cuál sería el riesgo asociado a ese peligro? Lesiones múltiples por choque, volcamiento o colisión, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de riesgo? Esto me puede generar enfermedad profesional o accidente. No, esto me puede generar un accidente. ¿Cuál es la legislación de referencia? Esta. Bien, acá me va a decir, empecemos a ver cuáles son las medidas de control iniciales o existentes. Me dice, ¿procedimientos instructivos tiene? ¿Sí o no? ¿Análisis de riesgo operacional tiene? ¿Sí o no? ¿Se hacen inspecciones, etcétera? Si yo empiezo a identificar acá en esta matriz todo lo que hay como medidas existentes de control de riesgo, ¿sí? Y después me lleva a la evaluación del riesgo puro, ¿sí? Para eso me va a decir que yo tengo que generar el índice de probabilidad y el índice de severidad. Fíjense que el índice de probabilidad estaba dado, si nos mirábamos acá arriba, esperen que vuelvo, espero que estén viendo todo bien, nos daba, para evaluar la probabilidad, que es este valor que está acá, por ejemplo el 9, yo me tengo que ir a evaluar estos 4 subíndices. El índice de personas expuestas me dice que es 3, ¿sí? En esto, fíjense, esta parte que está acá, 3, 2, 2 y 2. ¿Sí? Tenemos acá 9, que es el índice de probabilidad. ¿De dónde surge ese índice de probabilidad? Surge del subíndice de personas expuestas. Si me marca 3, significa de que hay más de 12 personas involucradas. El índice de procedimientos me dice que para procedimientos existen procedimientos parciales y no son satisfactorios o suficientes. Índice de capacitación 2, significa que el personal fue parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no tomó acciones para control de riesgo. Y el índice de exposición al riesgo es 2, significa de que al menos una vez al mes esto ocurre. Entonces, la sumatoria de todos estos subíndices, como nos marcaba, nos daba 9. Genial. Y el índice de severidad nos dice que es 2. ¿Qué significa 2? Significa que la lesión puede generar lesiones con incapacidad temporal o un daño para la salud reversible. Cuando yo multiplico la probabilidad por la severidad, me da 9 por 2, 18. Significa de que es aceptable, porque fíjense que de 4 a 18 la clasificación era aceptable. Si yo me voy y me busco este, por ejemplo, que no tengo ni idea cuál era, el que veíamos recién del no uso de cinturón de seguridad, me dice que como la probabilidad es 10 y la severidad sería 2, o sea, un daño, un accidente que genere efectos graves, ya la multiplicación entre la probabilidad y la gravedad me da 20. Significa que no es aceptable. Con lo cual, tengo que llevar adelante lo que es la jerarquía de control del riesgo. Primero, tratar de eliminar el riesgo, sustituir la tarea, llevar adelante un control de ingeniería, control administrativo, señalización y como última instancia el EPP, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone en esta matriz? Dice, vamos a hacer un chequeo de forma periódica antes del traslado y una lista de chequeo de vehículos. Evaluar el desempeño del procedimiento de forma mensual. Mantener cinturones de seguridad en todos los asientos, ¿sí? Si esto se implementa, el riesgo residual, esto era el riesgo puro, ¿sí? Sin nada implementado. Si esto se implementa como medida de control, ya logramos disminuir la probabilidad. La severidad era la misma, fíjense, es 2 y acá es 2. Pero ya, como tengo procedimientos y capacitación, yo ya disminuí el riesgo, disminuí la probabilidad a 8. Y 8 por 2 es 16. O sea, acá pasa a ser aceptable. Pero pasa a ser aceptable porque yo tuve que implementar estas medidas que propuse, ¿sí? Fíjense que esto es una matriz mucho más compleja de la que habíamos visto recién, ¿sí? Acá yo hago una evaluación, fíjense que no termina más esto, de todas las operaciones, desde las de oficina hasta las de operación, ¿sí? Cada uno, inclusive las que son de emergencia, como podrían ser un control de incendios, una evaluación que no es rutinaria, es algo eventual, ¿sí? Lo tengo que tener contemplado. Entonces yo acá hago una evaluación de todos los riesgos
con los que se va a llevar adelante el proyecto, la obra o la producción, y voy estableciendo cuáles son las medidas de control para lograr disminuir el riesgo y que llegue a ser aceptable eventualmente. Les quemé la cabeza, ¿verdad? Ya me odian.